lléname, respira en mí. Vida eres tú. Sí. Jesús mío. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a iniciar este tiempo especial aquí en la casa del Señor. Vamos a poner este momento en las manos de Dios, porque Él ha sido bueno, su misericordia es infinita, y compartir con los que aquí estamos, con los que vendrán de camino y con los que se van a conectar, ¿verdad? Para hoy ser edificados por la palabra del Señor. Ponemos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos has traído, oh Dios, con cuerdas de amor, nos has atraído a tu casa para poder alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Sabemos que esto es de agrado a tu corazón y nuestro anhelo es agradarte a ti, Señor. Hoy pudimos haber tenido muchísimas justificaciones, como la tiene la mayoría, para no separar este espacio de tiempo para buscarte de manera presencial, experimentar de primera mano ese acercamiento no solo a ti, sino a tu casa, a la familia espiritual. Pero Dios, gracias porque pudimos dejar todo atrás y separar este espacio importante para ti, Señor, porque te amamos, porque tienes un lugar de prioridad, el primer lugar en nuestra vida. Queremos darte adoración, queremos darte honra, porque tú eres nuestro Dios poderoso y por eso alabamos tu nombre. Bendice, Señor, trae con bien a los que todavía vienen de camino, a los que estarán viendo a la distancia esta transmisión, que sea de bendición para sus vidas, de provecho, y que puedan ser edificados por la buena palabra que hoy se traerá para aprender y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Así mismo puestos de pie, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con la herramienta que tenemos a la mano. Aleluya. Él es el Dios Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Puede acompañar con sus palmas, exaltarle porque es bueno. Aleluya. ¿Quién como el Señor? Declaramos en esa noche. Sí, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, 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 oh. Sí, Señor, aleluya. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos.
exaltaremos, Señor, porque todo es posible cuando creemos en ti, cuando ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, te bendecimos, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo, todo es tuyo, y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, pre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, cuando siempre y siempre, oh Dios, sí, Señor, por siempre y siempre, oh Dios, exaltaremos su nombre, porque tú mereces toda honra, gloria y honor, oh Dios. Bendecimos el nombre del Señor, y es nuestro deseo alabarle, es nuestro deseo bendecir su nombre con todo nuestro corazón. Aleluya, Dios. Te bendecimos, Señor, en esa noche, y decimos, este es nuestro deseo. Sí, Señor. Si ese es el deseo de tu corazón, puedes expresarlo con toda tu gratitud y exaltación a aquel que vive y reina. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dígale, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz su obra, Dios, haz su obra en mí. Haz su obra, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti y con toda mi fuerza, dígale a él, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi
eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aleluya. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz su obra perfecta en mi vida, Señor. Eso que un día empezaste, complétalo, como dice tu palabra, hasta el mismo día que nos llames a tu presencia, Señor. Nos rendimos a ti, oh Dios, para que seas tú operando de la manera que solo tú eres capaz en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Dios. Te rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Te rendimos, Señor, aleluya. Rindo mi ser, mi corazón. Te rendimos a ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Dios. Terminamos con esta adoración preciosa. Señor, gracias. Llena ese lugar con tu presencia. Llena este lugar, Señor, con tu poder. Llena este lugar, oh Dios, con esa presencia poderosa que transforma vida, Dios. Santo Dios, tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a ese lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Señor, te decimos a ti, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Llena ese lugar. Llena ese lugar. Llena hoy mi vida.
tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar, llena hoy mi vida, Señor, llena ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar, llena hoy mi vida, Señor. Llena nuestras vidas, oh Señor, que esa presencia tuya, poderosa, milagrosa, sobrenatural, llene nuestros corazones, llene nuestras vidas y traiga transformación, Señor. Aleluya. Clamamos a ti de lo profundo de nuestros corazones. Te pedimos en esa noche, oh Rey de Reyes, llena ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar, llena hoy mi vida, Señor, llena ese lugar, llena ese lugar, llena ese lugar, llena hoy mi vida, Señor. Oh, llena ese lugar, oh Dios. Si llena mi vida, Rey, con tu presencia, oh, ministra nuestro ser. Llena ese lugar, oh Dios. Inúndanos con esa presencia abrazadora, transformadora de tu presencia, con esa unidad de tu Santo Espíritu, como estudiaremos hoy en el libro de Efesios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia prometida en este lugar. Gracias, Dios. Bendecimos su nombre y aplaudimos a tu grandeza, oh Rey de Reyes. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es infinita. Dios, nos preparamos para honrarte, para bendecirte, no solo con nuestras voces. Queremos hacerlo a través de nuestro gesto de obediencia, gratitud y sobre todo amor a ti. Y esto es a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, creyendo a lo que tú has hecho en nuestra vida. Y oh Dios, siendo fieles a nuestro compromiso, nuestros votos contigo. Recíbelo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede acercarse al frente, atrás, como acostumbramos a hacer, o como ya conocen, el simple móvil de la iglesia para poder honrar al Señor. Aleluya, es un buen momento para bendecirle. Y esta es una semana bendecida. Tenemos el final del mes de octubre, hermano. Ya se dieron cuenta que estamos a mes y resto, casi un mes de los tamales, ¿verdad? Estamos así pegaditos, ya cerquitita. Así que fin de año está a la vuelta y el Señor sigue teniendo planes, propósitos con nosotros.
Tenemos, gracias a Dios, nos llegaron Biblias, los que la tienen, dichosos, ¿verdad? Tenemos de las Biblias de estudio, solamente hay 5, ya me encargaron 2, de las de 10,000 colones, y vinieron estas súper útiles, chiquititas, ¿verdad? Para llevarla y traerla, y solo 5,000, imagínense, ¿verdad? Facilita así, ¿verdad? Para poder moverla y poderla transportar. También hay unas poquitas de esas para los hermanos que en el mes de la Biblia estaban preguntando, ¿verdad? Esperemos el domingo que no quede ninguna, que se vayan todas, en el nombre del Señor. Entonces, esta semana se va a compartir el día jueves las damas y los varones, y el sábado tenemos el retiro, ¿verdad? Tenemos la concentración de hombres allá en Ciudad Quesada, que esperamos que pueda ir la mayoría de nuestros varones. Sabemos los horarios de trabajo que es complicado, pero esperamos que sí, ¿verdad? Entonces, y los jóvenes estarían compartiendo en la tarde. El domingo próximo, 1 del mes, recuerde que compartimos la cena del Señor, y es un tiempo ¿verdad?, de poder regocijarnos en lo que el Señor hizo y ha prometido para nosotros. Así que vamos a aprender a seguir creciendo en la palabra. Libro de Efesios, con ese vamos a terminar casi diciembre, ya serían temas libres para cerrar el año, y hoy nuestro hermano Gregorio va a poder tener este tiempo de podernos enseñar y poder crecer en la palabra. Así que estemos atentos ahí a la palabra del Señor. Buenas noches, bienvenidos. Como dijo el pastor, estamos siempre estudiando el libro de Efesios. Hoy vamos a estar en el capítulo 4, del versículo 1 al 16. Y antes que nada voy a leer el pasaje para después seguir con el estudio. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que vamos a estudiar la noche de hoy, pero antes de empezar el estudio vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de estudiar su palabra, Señor, de aprender cosas que podemos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos crecer y madurar en ti, cada día conociéndote mejor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo creo que yo dije del 1 al 14, pero es el del 1 al 16 por aquello de las dudas. Y bueno, el tema se llama la unidad del Espíritu. Y si hemos estudiado la Biblia, sabemos que hay más de una oportunidad donde habla de la unidad de la iglesia, ¿verdad? De lo importante que seamos unidos. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero primero una pregunta. ¿Alguno de ustedes, bueno, ya usted sabe, ¿verdad? Ya le dije a Edwin, pero hay un señor que se llamaba Sir Edwin Hillary. ¿Le suena a alguno? A usted sí, porque le dije hace como 5 minutos. Nadie sabe. Ah, bueno, porque se llama Edwin. Bueno, ese se llama Edmund, es un poquito diferente. Es la primera persona en subir al monte Everest, pero él no subió solo. Él recibió toda la fama. Él fue de Nueva Zelanda, pero él subió con un grupo, y cuando regresó, cuando lo entrevistaron, él dijo: sería una locura intentar escalar el monte Everest solo. Imposible, sí, con los sherpas. Y es igual para nosotros. Dios nos hizo para que fuéramos juntos, que fuéramos unidos, y así es como Él quiere que vivamos. La vida a veces es más fácil que subir el Everest, a veces no, a veces es más difícil, pareciera, pero por eso tenemos que estar en unión y estar juntos. En el versículo 1 dice que: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo pasó los primeros 3 capítulos que vimos antes, explicando con mucho detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, y gratuitamente, ¿verdad? Por su gracia, que significa no merecido, ¿verdad? No lo ganamos, por gracia. Y ahora, pues trae un llamado a vivir correctamente. Dice: andés como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y es que cuando comprendemos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente queremos servirle y obedecerle por gratitud. Deberíamos, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando uno va conociendo y dándose cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y dónde estaríamos si no fuera por Él, si no fuera por Jesús, pues no queda otra cosa que estar agradecido, ¿verdad? Entonces, comprendemos entonces quiénes somos en la base de nuestro caminar en Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, en el versículo 1 dice que somos pecadores con necesidad de un Salvador. ¿Será cierto? Claro que sí, ¿verdad?
¿quién de nosotros iría al cielo si no fuera por Jesucristo, por tenerlo de Salvador? Ninguno, ¿verdad? Y es algo que tenemos que recordar siempre, ¿verdad? De dónde venimos. Y bueno, Lutero nos aconseja que respondamos a todas las tentaciones de Satanás con esto, decirle soy cristiano. ¿Y qué significa esto? Que soy de Cristo, voy a hacer lo que Él quiere. Y la idea es clara, y esta parte es muy importante. Nosotros no somos dignos para que Dios nos ame, sino que somos dignos porque Él nos ama. ¿Entendieron? ¿Verdad? Es porque Él nos ama que somos dignos. No nos ama porque somos dignos. Porque sin el amor de Él y lo que Él hizo por nosotros, no seríamos dignos. ¿Verdad? Entonces estamos motivados por gratitud y no la intención de ganar méritos, porque de por sí no vamos a ganar la salvación, ¿verdad? En el Salmo 89, 27 dice que somos el primogénito de Dios, que quiere decir en palabras así, no de domingo, el primero nacido, o sea, como el más importante. Bueno, en mi caso yo fui el último de la familia y para Dios todos somos, sí, pero para Dios todos somos su primogénito. Ahí no tiene efecto eso. Entonces debemos comportarnos conforme a ese lugar tan alto, ¿verdad? Tenemos que actuar comportarnos dignos a lo que hemos sido llamados. Entonces, ¿cómo es que tenemos que andar? Dice en el versículo 2 que con toda humildad y mansedumbre, un andar digno ante Dios estará marcado por humildad y mansedumbre. Y no por un deseo de defender nuestros propios derechos o promover nuestra propia agenda, que es realmente lo que es la naturaleza humana, ¿verdad? Queremos defendernos y promovernos, pero no es a lo que somos llamados a ser humildes y con mansedumbre. Y antes del cristianismo la palabra humildad siempre tenía una mala asociación. Y pues en la mente de muchos, hasta hoy en día también, o sea, todavía lo es. Pero en Cristo la humildad es una gloriosa virtud. Significa que podemos estar felices y contentos aún cuando no tenemos el control o no estamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿A quién le estamos dando el control? Y la manera de quién estamos actuando. Cuando tenemos esa humildad. Cristo, ¿verdad? Sí. Pero eso no es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es que queremos estar en control de todo, ¿verdad? No queremos soltarlo y es peligroso soltarle a la persona equivocada, ¿verdad? Hay personas que han soltado su voluntad a Satanás y tienen un grave problema. Pero en el caso de nosotros, no. En el caso nuestro, cedemos nuestra voluntad a Cristo y somos bendecidos por lo tanto. Pero confiando en que Dios tiene control. Entonces dice otra parte muy importante en el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y pues necesitamos esto. Por los errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios, porque a pesar de que somos salvos y Dios nos va cambiando, siempre seguimos siendo seres humanos, ¿verdad? Y siempre cometemos errores. Y entonces el propósito de Dios es de unir todas las cosas, todos sus hijos en Jesús,
a pesar de esos errores que cometemos. Y bueno, y eso es ilustrado a través de la obra de Dios en la iglesia actual. Hay un importante padre de la iglesia cristiana que se llamaba Crisóstomo, y él definía la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. ¿De quién es la venganza? Dice la Biblia. De Dios, ¿verdad? La venganza es mía, dice el Señor, no es de nosotros. Pero bueno, él define la paciencia así, que es el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero no lo hace. Lo deja en manos de Dios. Y pues también la paciencia es una característica de un corazón generoso y perdonador, como tiene Jesús, por ejemplo, y como Dios quiere que nosotros tengamos. Jesús siempre es nuestro ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Y en el versículo 3 dice que solicitamos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, y esta actitud humilde y perdonadora hacia los demás naturalmente. Y eso cumple con el don de la unidad del espíritu, que es lo que Dios quiere que todos tengamos. Entonces debemos de esforzarnos para mantener esa unidad. Acuérdense que no lo creemos nosotros, esa unidad, sino que viene de Dios. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Él la ha creado por su Espíritu. Y nuestro deber es reconocerlo y guardarlo. Y bueno, eso es una unidad espiritual, no necesariamente una unidad estructural o denominacional. Y es evidente en la rápida comunión posible entre cristianos de diferentes razas, nacionales, idiomas y clases económicas. Vea, por ejemplo, los hermanos que nos han visitado, bueno, de Copel, son los que han venido más, pero también han venido de Alabama y ¿dónde más? De Florida, Pennsylvania también, y la mayoría de ellos no hablan español, y la mayoría, bueno, sí, por lo menos una buena cantidad de nosotros no hablamos inglés, y sin embargo ellos vienen aquí y se siente, bueno, yo no sé, yo lo siento, yo no sé si ustedes lo sienten, pero el vínculo que tenemos con ellos, ¿verdad? Y eso es la unidad en Cristo. Dice que por la comunión de la iglesia primitiva en la que los creyentes gentiles y judíos estaban unidos, no era una mera inscripción de membresía. Para nosotros tal vez no es, ¿qué es la diferencia? No hay gran cosa entre gentiles y judíos, pero para ellos sí, era una gran diferencia. De hecho, antes del tiempo de Jesús, bueno, los judíos esperaban el Mesías. Es irónico, ¿verdad? Ellos esperaban el Mesías, vino el Mesías, y más que todo los gentiles fueron los que aceptaron y reconocieron que Jesús era el Mesías, y los judíos que lo estaban esperando no. Pero en la iglesia primitiva, pues tuvieron que, los que recibieron a Cristo, fueran gentiles o fueran judíos, pues ellos tenían esa unidad a través de Cristo. Entonces implicaba su unión con Cristo por la fe, por lo tanto la unión de unos con otros como miembros de su cuerpo. Y confiamos en que esta unidad se encuentra en Jesucristo por el Espíritu de Dios.
Queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu de Dios. Y buscamos esto, vivir cerca de Cristo y buscar su voluntad antes de todo, ¿verdad? Antes de nuestra voluntad. Porque esta es la mejor manera de promover la unión. Las divisiones en las iglesias nunca comienzan con los que están llenos de amor por Cristo, sino los que no tienen ese amor, como los fariseos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al buscar la voluntad de Dios, de Jesús, automáticamente ahí la unión por medio del Espíritu puede entrar. En los versículos del 4 al 6 tenemos la descripción de la unidad de la iglesia. Dice en el versículo 4 que eran un cuerpo y un espíritu. Y tenemos unidad debido a lo que compartimos en común, como mencioné antes, los que hablan otro idioma, por ejemplo, pero que tenemos en común nuestra fe y nuestro amor por Jesucristo. Y bueno, en Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, nuestra salvación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Esas son cosas que compartimos. Y cada una de esas áreas comunes es mayor que cualquier diferencia que podemos tener, como el idioma, por ejemplo, que mencionamos antes. Y donde habla del bautismo, algunos creen que está hablando del bautismo del Espíritu Santo, pero no es así. Pablo solo habla del bautismo en agua, que es el señal visible de la obra común de Dios en cada creyente y por lo tanto la base de la unidad. ¿Por qué es que nos bautizamos? ¿Alguien que ya se bautizó se acuerda? Bueno, es como una declaración pública, ¿verdad? Uno se está haciendo público la decisión que uno tomó. Normalmente uno recibe a Cristo, normalmente tal vez con una persona más o algo así, es algo como personal. Pero el bautismo es como algo público, ¿verdad? Donde uno declara. Y bueno, esa es la base de esa unión que Cristo tiene para nosotros. Y bueno, ahí Pablo después habla del Espíritu Santo, pero en este caso está hablando del bautismo en agua. Y bueno, eso puede considerarse el bautismo una experiencia inicial, porque se hace al principio, ¿verdad? Que uno tiene la plenitud del Espíritu Santo y es una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de una persona. Por eso es tan importante que después de recibir a Cristo, que es el primer paso, tenemos que ir creciendo y madurando. Entonces, la forma en que Dios obra la unidad a través de los dones espirituales es a través de los dones espirituales de liderazgo en la iglesia. Que eso está en los versículos 7 al 10. Dice en el 7, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y bueno, a todos nos ha dado gracia conforme la medida del don de Jesús, ¿verdad? La gracia tenemos es de Jesús. Y es la base para la distribución de los dones espirituales de Dios a través de su iglesia. ¿Cuántos de ustedes hicieron ahora el proceso de los dones? Ok. Y ya ustedes recientemente lo hicieron y saben de dónde vienen, ¿verdad? La gracia, como sabemos, es un don gratuito y inmerecido de Dios. Nadie merece ni ha ganado dones espirituales, pero todos tenemos, gracias a Dios. Y en el versículo 8 dice, subiendo a lo alto. Y bueno, esta ofrenda de gracia sucedió cuando Jesús subió al cielo.
Subiste al alto y cautivaste la cautividad, dice en Salmo 68, 18. Y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y eso fue la evidencia de su triunfo sobre cada enemigo. O sea, donde dice cautiva a la cautividad. Y como Jesús dijo en Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Se acuerda cuando él dijo eso? ¿A quién le dijo eso? A los discípulos, ¿verdad? ¿Y de qué estaba hablando? Os conviene que me vaya. Ellos no querían que él se fuera, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, él estaba anunciando que venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que le estaba diciendo es, mientras yo estoy aquí, no va a venir el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga, para que Dios lo mande, yo me tengo que ir. Y ellos al principio no lo entendían y estaban tristes, no querían que se fuera. Pues ya lo habían visto muerto y después se recuperó y estaban tristes mientras tanto, pero cuando lo vieron de nuevo, muy contentos, pero otra vez se va a ir. Pero esta vez viene alguien en su lugar y es el Espíritu Santo. Y entonces cuando él dijo, y eso de que subió, ¿qué es? En esto pues Pablo está demostrando cómo la palabra subiendo, que vimos en el Salmo 68 que leí antes, se refería a la resurrección de Jesús. Y bueno, hablando primero de su ascensión desde las partes más bajas de la tierra, y en el segundo lugar de su ascensión por encima de todos los cielos. Y algunos piensan que cuando la frase que dice las partes más bajas de la tierra se refiere a la predicción de Jesús a los espíritus encarcelados que describen primero de Pedro. Pero si bien ese aspecto del ministerio de Jesús en el Hades después de su obra en la cruz es verdadera y fue profetizado en Isaías y en Lucas, Pablo no necesariamente se refería a ese lugar cuando decía eso. Entonces seguimos con los oficios del liderazgo espiritual en la iglesia y su propósito, y esos están en los versículos 11 y 12. En el versículo 12 dice, y él mismo, y eso significa que Jesús estableció estos oficios y son obra y nombramiento de Jesús, no de hombres. No son de nosotros, son de Jesús. Y aunque algunas personas pueden reclamarlos, los oficios mismos son una institución divina y no una invención humana. En el versículo 11 dice que construyó a unos apóstoles. Hay 4 grupos aquí. Unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, 5 o 4. Vamos a ver. Es que hay 2 que están juntos. Depende de cómo los cuenta. Tenemos primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los evangelistas y de último el cuarto o el cuarto quinto, porque lo tiene juntos, es pastores y maestros. Los apóstoles, ahí se acabó, ¿qué? Bueno. Para ustedes, ¿qué son apóstoles? Hay gente que hacen llamarse apóstol, pero bueno, saben que es un embajador, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace un embajador?
representa, ¿verdad? Normalmente un país, pero en realidad pues todos somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Porque lo representamos aquí en la tierra, pero aquí dice que los apóstoles son embajadores especiales de la obra de Dios. Bueno, esa es una definición. En algunos lados hoy en día, algunos se han echado el apodo o el nombre de apóstol, pero como de una manera que no creo que agrada mucho a Dios, sinceramente, como un poco de orgullo, ¿verdad? Porque al final de cuentas volvemos siempre a lo mismo. Si alguien tiene dones, si alguien tiene un puesto, pues es Dios que se lo ha dado, ¿verdad? Y seguimos siendo siempre pecadores en necesidad de un Salvador. Profetas que pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo se sabe si una profecía no es de Dios? Si no cumple, se cumple, ¿verdad? Si un profeta dice que es de Dios, lo que él profetiza tiene que cumplirse, porque Dios no se equivoca. Evangelistas, bueno, nosotros todos somos llamados a evangelizar, ¿verdad? No hay ninguno que no tiene esa responsabilidad. Aunque hay un don del evangelismo que algunos tienen y otros no, pero son personas que están específicamente dotados para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y el último, bueno, donde tengo dos juntos, pastores y maestros. También algunos ponen pastores / maestro. El griego antiguo describe claramente un oficio con estos dos títulos descriptivos, que pastorea el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el pastor y maestro. Y la enseñanza es una parte esencial del ministerio pastoral. Muy difícilmente alguien va a ser un pastor si no tiene don de maestría, ¿verdad? Los dos van juntos. Entonces es apropiado, por lo tanto, que los dos términos, pastores y maestros, son un solo orden de ministerio. Estos dones se dan a discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo, que está en 1 de Corintios, capítulo 12. Y bueno, la importancia de tener esos funcionamientos en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús, quien designa los cargos. Y el trabajo de liderazgo responsable de la iglesia es no obstaculizar o prevenir tal ministerio, pero nunca promoverlo solo para que exista. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y bueno, ese es el propósito de estos dones de liderazgo también, queda claro, y es que los santos, ¿quiénes son los santos? El pueblo de Dios, ¿verdad? Pueden ser perfeccionados para la obra del ministerio o el servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Y bueno, dice perfeccionar en el versículo 12, también esa palabra tiene la idea de arreglar. Esa palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes para la pesca. Y pues estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma, ¿verdad? Algunos necesitamos más perfección que otros, pero gracias a Dios el que nos arregla puede arreglar cualquiera.
y el pueblo de Dios pues hace la verdadera obra del ministerio entonces. Y los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad primordial de preparar a las personas para que sirvan y dirijan su servicio como Dios los dirija, que es lo que ha hecho nuestro pastor y pues los líderes también de la iglesia. Y así es como Dios lo quiso y así lo estamos haciendo. El propósito principal de la iglesia no es solo convertir a los pecadores al cristianismo, que es muy importante, pero es solo el primer paso, sino es perfeccionar, o sea, completar y madurar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo. Todos, bueno, antes mencionamos que todos tenemos dones. ¿Para qué son esos dones? Para hacerse rico. Para servir ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo de Cristo, ¿verdad? Aquí cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia y yo estoy para servirles a ustedes y ustedes, entre ustedes y a mí. O sea, así es como Dios nos hizo y pues todo eso es parte de la unión de que estamos hablando hoy. Lamentablemente hay personas que escuchan el evangelio y entregan sus vidas a Cristo, pero no pasan de ahí, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que después de entregar nuestras vidas a Él, crezcamos y servimos. Por eso también se ha hablado tanto últimamente, en el último año, del discipulado. ¿Por qué es tan importante el discipulado? Bueno, el cuerpo, pero cada miembro que crezca. Exactamente. Si usted recibió a Cristo y de ahí no pasó, ¿a quién va a evangelizar usted? A nadie, ¿verdad? Si recibimos a Cristo, tenemos que crecer en nuestro caminar con Él, pero también tenemos que aprender a ministrar a otros y compartir las buenas nuevas con ellos. El cielo es, bueno, dicen que es un lugar maravilloso, obviamente yo no lo conozco todavía, pero hay una cosa, bueno, llegamos ahí, vamos a estar alabando a Dios y va a ser muy bonito, pero hay algo que no vamos a poder hacer ahí y es evangelizar. Ya cuando llegamos ahí, ya en lo que es evangelizar, ya no hay nada que hacer. Hay que aprovechar la oportunidad, no solo la oportunidad y el llamado que tenemos, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, bueno, en el versículo, para ver. Entonces, bueno, ya vamos llegando casi al final. En los versículos del 13 al 16 dice que la meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. En el versículo 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y esa es la primera meta de la obra de Dios a través de los oficios y dones de liderazgo y de los santos perfeccionados, que lleguemos a la unidad de la fe, y es consciente con el propósito supremo de Dios. En el Efesios 13 dice que los gentiles son coherederos, y gracias a Dios porque somos nosotros, yo creo que cada uno de nosotros son gentiles, ¿verdad? No hay ningún judío hoy. Supongamos que todos somos gentiles, bueno, pero qué importante para nosotros. Entonces somos como gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y bueno, una vez más, al afirmar claramente que se trata de una unidad de la fe, Pablo no ordenó una unidad estructural o organizativa. Esas cosas son importantes también, pero no tan importantes como la unidad de la fe.
Eh, eso es lo que él quería, una unidad espiritual en una fe común. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos en común? Es el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente, los santos están debidamente equipados, la, la madurez cristiana aumenta y también hay una mayor intimidad en la experiencia de Dios. Si se acuerdan que dijo el pastor Douglas el domingo, para nosotros tenemos intimidad, tenemos que conocer bien a la persona, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? Okay. La misma forma que yo voy a conocer a Donald, por ejemplo. Si yo quiero conocer a Donald, yo tengo que pasar tiempo con él, yo tengo que hablar con él, yo tengo que escucharle a él, yo tengo que hacerle preguntas a él. Y es igual con Dios. Los que tenemos hijos ya adultos, sabemos que cuando ya llegan a ser adultos, que ya no es igual que cuando eran niños, ¿verdad? Ya no tienen tanto tiempo para uno. Y es natural y no hay nada malo de eso. Más bien estaría malo si siendo adultos solo quieren andar con uno, ¿verdad? Eso no es natural tampoco. Pero si alguna vez alguno de ustedes se ha sentido triste, digamos, porque sus hijos ya son grandes y ya no comparten tanto con uno, pues igual Dios se siente triste cuando no tomamos tiempo para compartir con Él. Además de la oportunidad que estamos dejando pasar, ¿verdad? Para mejorarnos nosotros. Entonces, en el versículo 13 dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y también hay una mayor intimidad en la experiencia de Dios. Se habla mucho de lo que es crecer y lo que es madurar. Ustedes saben cuál es la diferencia entre crecer y madurar. No se sienten mal si no tienen una respuesta muy completa. Yo hice trampa, yo busqué en donde mi amigo Chat GPT. Ok, sí. Sí, lo que yo encontré aquí dice que crecer significa desarrollarse físicamente o cuantitativamente, ocurre con el paso del tiempo. Por ejemplo, pasamos de niño a adulto, aprender cosas nuevas, ganar experiencia. En cambio, el madurar significa desarrollarse emocional, mental y espiritualmente, y no depende solo del tiempo, sino de la reflexión, las experiencias y las decisiones. Y por ejemplo, madurez, bueno, saber manejar las emociones, asumir responsabilidades, entender las consecuencias de los actos y tener empatía y criterio propio. Entonces, como dijo el pastor, el madurar es más físico. Cuando nacemos y desde que nacemos crecemos, ¿verdad? Cuando llegamos hasta los 18 o 20 años por ahí, ya dejamos de crecer para arriba y crecemos hacia afuera, a los lados, desafortunadamente. Pero realmente no, para crecer no se tiene que esforzarse tanto. O sea, sí tiene que comer, ¿verdad? Y cuidarse, pero de que va a crecer, va a crecer. En cambio, madurar, hay personas que tienen muchos años y no han madurado todavía.
personas que tienen muchos años de haber entregado su vida al Señor y que todavía no han madurado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La salvación no es por obras, ¿verdad? Es por gracia, es por fe. Pero una vez que recibimos a Cristo, si queremos madurar y crecer en nuestra relación con Él, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, pero yo le encontré a eso interesante porque crecer y madurar a veces se parecen un poco similares, pero realmente pues hay una diferencia. En el versículo 3 sigue ahí, dice que a un varón perfecto, se está hablando de cambio, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que los oficios dados por Dios y los santos perfeccionados llevan a los santos a la madurez según la medida de Jesús mismo. Y a medida que pasan los años, no solo debemos crecer en Jesús, sino también ser más maduros en Él. Tenemos que buscar hacer las dos cosas, como individuales y pues como cuerpo, como iglesia en sí. Y dice en versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y bueno, usted sabe lo fácil, las tabacaleras, los anuncios que ellos ponen, ¿para qué edad son? ¿Para quién hacen los anuncios que hacen las tabacaleras? Sí, porque no son la mayoría de la gente que fuma empieza a fumar cuando tiene 12, 13, 14, 15 años. Muy rara vez usted encontrará a alguien que empezó a fumar por primera vez cuando tenía 30 años. Entonces las tabacaleras no son nada tontos y ellos entonces hacen su propaganda para esas edades de 12, 13, 14, 15 años para tratar de engancharlos. Y entonces nosotros pues es igual en el sentido que tenemos que pues irnos perfeccionando, madurando en el Señor y conociéndolo. El niño es mucho más fácil de convencer también, ¿verdad? Y los niños, pues en cuanto al crecimiento o madurez espiritual, pues también hay personas que aprovechan de eso, que ahorita vamos a ver eso. Dice que los dones de liderazgo de Dios y los santos perfeccionados dan como resultado la estabilidad. Y es que al estar firmemente plantados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quienes no maduran de esa manera se convierten en blancos de los engañadores, que son eficaces precisamente porque actúan con estratagema y artimañas. ¿Habrá falsos profetas hoy en día? Uno que otro, no muchos, ¿verdad? Y hay muchas formas, ¿verdad? Que ellos pueden llevar su mensaje por internet, por Facebook, por YouTube. Hay muchas formas y eso es lo que ellos buscan personas inmaduros para poder engañarlos, porque les es mucho más fácil. Dice aquí que están al acecho para engañar y están ahí afuera como minas terrestres que todos los maduros pueden evitar. ¿Saben qué son minas terrestres? En tiempo de guerra son como unas bombas que ponen en el suelo
pero los dejan tapados para que no los ven. Y son activados por presión. Y si usted le para encima, explota y lo mata. Y inclusive hay unos que son antitanques, que son inmensos. Me contaba un amigo, bueno, hace muchos años cuando estaba la guerra civil en Nicaragua, lo que es la frontera entre Nicaragua y Costa Rica tenía muchas minas, y él vivía en una finca, y dice que en la noche de pronto escucharon una explosión, y en la mañana fueron a buscar, y fue que una vaca se había parado en una mina, pero no era una mina para seres humanos, era para los tanques, y dice que no quedó ni el cuero de la pobre vaca. Pero en nuestras vidas, lo menciono por eso, en nuestras vidas hay personas que ponen minas por todo lado, y si tenemos esa madurez, si tenemos ese conocimiento al Señor, bueno, y tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando, podemos ver esas minas y no los vamos a parar encima. Pero el que no tiene esa madurez, pues sí está bajo mucho más riesgo. La palabra griega antigua para donde dice llevaos por doquiera proviene de las mismas palabras que usan para describir el tormentoso mar de Galilea en Lucas. ¿Y qué está hablando ahí? Del viento y de las olas, ¿verdad? Cuando hacía tormenta ahí en el mar de Galileo. Entonces, si no tenemos cuidado, pues podemos valorar erróneamente el movimiento sobre el crecimiento, ¿verdad? Hay una diferencia. El crecimiento, pues vamos cambiando y aprendiendo. El hecho de que usted venga aquí todos los domingos y los martes, pero si no pone atención, ¿verdad? No vamos a aprender nada, y lamentablemente pues eso sucede con muchas personas. El mero movimiento solo se mueve de un lado a otro, pero Dios quiere que crezcamos en toda situación. Y bueno, dice en el versículo 14, por estratagema de hombres, y la estratagema se refiere a las artes utilizados por los falsos maestros y profetas para buscar a quién engañar, y por lo cual tenemos que tener cuidado. Y bueno, correr tras las modas espirituales siempre lo deja a uno como un perdedor. Tenemos que mantenernos firmes en la base que es en la palabra de Dios, y tener cuidado de modas en todo sentido, pero más en cuestiones espirituales. En el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, y eso habla no solo de cómo debemos de relacionarnos entre nosotros en la familia de Dios, sino también de cómo los líderes y los santos deben tratar hasta los engañadores. A veces la primera reacción que tenemos es negativo. Hace poco en Facebook, en un grupo de extranjeros aquí en Costa Rica, alguien preguntó que si había alguna iglesia que tenía culto en inglés aquí en Fortuna. Y entonces, y por supuesto, yo mencioné que el primer y tercer domingo del mes que tenemos escuela dominical en inglés, y de alguien que lo vio no le gustó y dijo que éramos personas que veníamos aquí sin aprender el idioma y los costumbres ni nada, y no me hizo mucha gracia porque no hablo como ustedes, pero algo me lo juego con el español. y eso de la parte de que uno no, bueno,
la persona yo creo que tenía algunos problemas, pero mi primera reacción, lo primero que yo pensé era, ¿qué le digo? Le mando crema de rosas o ¿qué hago? Pero no, como cristianos no podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que mostrar el madurez que tenemos y amarlos aún cuando son personas. Eso sí, no hay que, o sea, si están engañando a la gente hay que llamarle la atención, pero sí con amor y hasta podemos orar por ellos. Pero bueno, entonces debemos de tratarlos con amor, pero nunca apartándonos de la verdad, ¿verdad? De la palabra de Dios. Siempre en el versículo 15 dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, ¿verdad? Otra forma en que se describe la madurez es cómo crecer en Jesús, que es la cabeza. Nuevamente, esto define la dirección de la madurez. Nunca nos volvemos independientes, por más que crecemos y por más que maduramos, siempre vamos a estar ligados a Jesús y vamos a crecer en Él. Una iglesia que solo está unido en sí mismo, pero no unido a Cristo, no es una iglesia viva en absoluto y no tiene mucho futuro. También en el versículo 15 donde habla de crezcamos en todo, hay un pastor metodista, Adam Clark, que dice, esta es una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? Sí, es algo que no es literal. Por ejemplo, si yo digo el tiempo es oro, pues obviamente no es oro, ¿verdad? Se refiere que es el valor del tiempo, ¿verdad? Es lo que destaca. Esa es una metáfora por aquello. Pero entonces es una metáfora tomada de los miembros de un cuerpo humano que reciben nutrición por igual y crecen cada uno en su debida proporción con otras partes y con el cuerpo en general. O sea, de eso es lo que está hablando cuando dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Entonces crecemos juntos, conectados a la cabeza de la iglesia, y en versículo 19, en el último versículo dice que según la actividad propia de cada miembro. Y bueno, la evidencia de madurez, o sea que los líderes o los santos están haciendo su trabajo, es actividad propia. Y eso significa que cada pieza y articulación proporciona lo que puede suministrar en un esfuerzo coordinado. Hay muchas partes en la Biblia donde habla de la iglesia y que cada miembro es, o sea, como el cuerpo tiene diferentes partes, ¿verdad? Tiene dedos, tiene nariz, tiene orejas, sí, y todos tienen su lugar. Y bueno, aquí volvemos otra vez en que todos trabajamos juntos, cada uno tiene su lugar, su puesto, su responsabilidad. Y bueno, cuando esto sucede, cuando estamos en unión así, pues naturalmente provoca crecimiento, tanto en tamaño también como fuerza, como en calidad, pero especialmente crecimiento para edificarse en amor, porque Dios es amor. Nunca se me olvida, seguro lo he hecho más de una vez aquí, pero yo creo que es tan importante. Cuando le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, ¿qué fue lo que dijo? Ok, mencionó dos, en realidad, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué?
porque es imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Y a final de cuentas, eso es la diferencia entre nosotros y el mundo, entre Dios, que Él es amor. Algunas personas piensan que la iglesia es como una pirámide con el pastor en la cima. Otros piensan en la iglesia como un autobús conducido por el pastor que lleva a sus pasajeros pasivos donde deben ir. Y algunas iglesias son así. Pero Dios quiere que veamos la iglesia como un cuerpo donde cada quien hace la actividad propia de cada uno, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro lugar. Nosotros tenemos un pastor que es el líder de la iglesia, que amamos y que tenemos que apoyar, pero tampoco debemos de recostarnos en él, ¿verdad? Todos tenemos deber, ¿verdad?, de participar, de usar los dones que Dios nos dio y de ayudar a los demás. Y la forma que vamos a llegar a hacer eso es a través de la unidad del Espíritu, que es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como hermanos. ¿Alguien quiere agregar algo, algún comentario o alguna pregunta? Después de Don. ¿Ah? Eso es un poquito difícil, era una nueva palabra para mí, pero está en la parte donde lo que son artimañas, ¿verdad? Yo no sé si es como estrategia, sí, eso. Sí, sí, si se acuerdan cuando Jesús fue al desierto a ayunar y le llegó Satanás, ajá, y Satanás cada vez que quiso tentarlo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con una escritura. Y pues hoy en día sucede lo mismo. Hay muchas personas que toman la Biblia fuera de contexto. Muchas personas. Hay personas que buscan probar algo que no es cierto, pero para ellos sí, a través de cambiar los versículos. Sí, eso es. Jonathan, sí, hay muchas cosas. Lo que yo vi también cuando estaba estudiando eso, cuando la gente dice que no juzgáis, o cuando dicen, cuando Jesús le dijo, el que no ha pecado, que tire la primera piedra. Y es cierto, él dijo eso, pero ¿qué dijo después a la mujer? Vaya y no peque más. Esa parte lo evitan porque no les conviene. Pero por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, y aún cuando hay situaciones que uno encuentra cuando tal vez uno no sabe exactamente lo que dice la Biblia, pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros y Él nos guía. Entonces, así es. Vamos a cerrar con una. Bueno. Hay peticiones ahí. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias.
muy buen tema para aprender. Demos un aplauso al Señor, ¿verdad? Por el tema del hermano. Edwin quería un buen ejemplo de estratagema, ¿no? Para entender qué es. Como uno está allá atrás en el cuarto sonido, entonces uno está viendo en el Facebook, ¿verdad? La gente que se conecta, lo que comenta, lo que pide. Y alguien acaba de usar nuestra transmisión de Facebook para poner que en nombre del Señor, para agradar a Dios antes de morir, quiere donarnos a la obra del Señor 500,000 euros. Se dice, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, pues, para eso uno busca ahí en el tema, ¿verdad? De Facebook, de internet, que ese número raro que aparece ahí. Y es un prefijo que usan que viene de Sudáfrica, y usan estafadores de otros países para estafar y decir que le quieren heredar. Se da cuenta de lo que es una estratagema. Es decir, hacen todo un invento para decir que quieren honrar y regalar y donar a la obra de Dios, y es para terminar estafándolo. Eso es una estratagema. Sí, entonces, ¿verdad? Un enredo, ¿verdad? Todo, acomodan todo para lograr llegar. Aprovechan los deseos, las necesidades, la vulnerabilidad de otras personas, las necesidades de otras personas para aprovecharlo a su favor. Entonces, ahí es cuando yo que estaba viendo quién es esa persona, el nombre raro y con un prefijo medio raro. Entonces sale diciendo una cosa así. Pero de todo hay, hermano. El mejor ejemplo de estratagema, de cómo la gente se aprovecha. Vamos a orar. Para los que están ahí, nos ponemos de pie. Para los que están viendo las noticias, los hermanos que están conectados, me imagino, se han dado cuenta que hay un huracán bien complicado, categoría 5 el día de ayer. Melissa, sí, para peor, mi sobrina, y anda haciendo estragos. Y ya pasó por Jamaica, hizo desastre. Así como dice un pastor que usted conoce. Y mañana, entre ahora en la noche y mañana en la mañana, entra en Cuba. En la parte oriental de Cuba, allá. Y no, mi familia es de la parte de arriba de La Habana, es cerca de los hermanos que estuvieron aquí estos días con nosotros, donde vive la familia de ellos. Entonces, es muy complicado, ya les quitaron la electricidad, bueno, de por sí se la quitan todo el tiempo, entonces ahora hay justificación para quitarla. Y bueno, imagínense, apagado y todo, pasar la noche oscura y esperar que en la madrugada le entre un huracán que en Jamaica arrasó, digamos, hizo desastre. Entonces, oremos por milagro, ¿verdad? Por misericordia de Dios. Obviamente ya es parte de lo que pasa en la naturaleza, y que el Señor ponga su mano y que los daños sean mínimos, ¿verdad? Que pueda desviar eso, ¿verdad? Ese fenómeno natural en países que ya la tienen fea y con un fenómeno natural la acaban de tener más peor, ¿verdad? Como dice Orgojo. Así que oremos, hermano. Señor, gracias por tu favor, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno todo el tiempo. Podemos decir como el domingo de Benecer, hasta aquí nos has ayudado. Aún Costa Rica está siendo afectada indirectamente por los efectos de este huracán, de este fenómeno natural allá en el Caribe, que está muy fuerte, muy complicado. Oh Dios, los estragos que hizo en el país de Jamaica, te pedimos que seas tú ayudando a los damnificados, aquellos que hoy por hoy están lamentando la pérdida posiblemente material de las cosas que le costaron sacrificios, sus proyectos humanos, y muy posiblemente también están lamentando la pérdida de personas que amaban, Señor. Hasta allá esté tu consuelo llegando, trayendo, Señor, provisión, oh Dios, poniendo personas generosas que quieran colaborar y que tengan las condiciones, pero sobre todo trayendo un acercamiento a ti, que a través de la crisis es una manera muchas veces que las personas se acercan a ti, Señor. Glorifícate también, te rogamos, oh Dios poderoso, tú que tienes el control de todas las cosas, tú eres Jehová nuestro creador. Te pedimos, Dios, que pongas tu mano, oh Dios, sobre ese fenómeno que va hacia Cuba ahora, y que en la madrugada se prevé que vaya a estar entrando, pasando por la parte oriental. Te rogamos, Señor, por tu favor, por tu misericordia, que debilites ese fenómeno, oh Dios, que el daño sea mínimo y si es posible sea desviado y no siga tocando otros países además de Cuba ahí alrededor, islas
islas que van a ser muy dañadas por su extensión, Señor, de tierra. Glorifícate ahí, que tus milagros se den, que las personas reposen en ti y puedan ver el milagro, Señor. Ayuda a todas esas familias que están siendo afectadas aún antes del huracán y que puedan encontrarse contigo y refugiarse en ti en estas situaciones. Señor, oramos antes de irnos por los hermanos, hermanas que están en situaciones de quebranto de salud. Glorifícate desde los más ancianos hasta los más pequeños de nuestra iglesia, y que sea tu sanidad, Jehová Rafa, en ti que hemos creído, en ti que está nuestra confianza, revelándote, Señor, a través de tu poder en sanidad en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han creído en ti, que han puesto la fe en ti. Gracias por este tiempo. Queremos vivir en la unidad de tu Espíritu Santo conforme a tu palabra, y que esto como iglesia nos haga cada vez más crecer y madurar en el vínculo de la fe como hemos aprendido. Nos despedimos en amor ahora, cada uno a su casa a descansar, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos con bien, y que lo que aquí hemos recibido por gracia lo podamos compartir a los que quedaron atrás. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, oh Dios, amén. Gloria a Dios. Me ayuda Gregorio la transmisión para cerrarla ahí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Podemos saludarnos en el amor de Cristo y que tengan una semana muy bendecida. Gloria a Dios.